Y le damos la bienvenida esta mañana en Cambiando el Aire a Michelle Suárez. Un gusto tenerla en estos estudios. Un placer. Michelle, ¿cómo fue esta primera sesión? ¿Le tocó una sesión tensa con la discusión sobre el subsidio del ex vicepresidente? ¿Cómo fue para usted toda esta sesión? Y obviamente a nivel personal, obviamente es un enorme honor, yo me sentí muy honrada de poder formar parte del Parlamento, que es obviamente el órgano más representativo de la democracia uruguaya. Fue una primera sesión y realmente a mí lo que más me interesa de poder participar, de poder ocupar un puesto, es el hecho justamente de poder impulsar un proyecto de ley del cual soy coautora, que es un proyecto de ley integral para la población trans, que en sí es una ley de acciones afirmativas, o sea, el concepto lo que incluye es disponer un grupo de medidas, las cuales son coherentes y temporales, para un grupo específico de la población, en este caso la población trans, que se considera vulnerado históricamente en el acceso igualitario al goce y protección de derechos fundamentales, y dar prerrogativas especiales o distinciones para sortear esos obstáculos o empezar a sortearlos, y de esa manera pasar de una igualdad meramente formal a una sustantiva. Me quedaba pensando en declaraciones del expresidente José Mujica hace un tiempo, cuando se hablaba de la posibilidad de que Charles Carrera asumiera en la Cámara de Senadores, y decía, bueno, de la necesidad de la bancada frente amplista de abogados allí en el Senado. ¿Consideras que se le dio mucha más trascendencia a tu condición trans que al hecho de que está asumiendo una abogada en una bancada necesitada de profesionales de estas características? Yo creo que puede ser que sí, que se le haya dado más trascendencia. Entiendo el porqué, porque en realidad lo que yo justamente cuando me preguntaban, bueno, qué sentía con el hecho de que iba a ser, que iba a asumir la banca, de que era la primera mujer trans que iba a estar en el Parlamento, yo decía que para mí había un sentimiento bastante dual. Por un lado, sí, sentirlo como un gran honor, pero por el otro lado me parece que delata una situación de, por lo menos, menoscabo, de vulneración, no solo de las mujeres trans, de las mujeres en general, porque en realidad en Uruguay las mujeres somos más del 50% de la población. Sin embargo, ocupamos la minoría de los cargos representativos o decisores. Entonces eso muestra a claras luces que existe por lo menos distintas contradicciones de género que traen injusticias y que justamente se reflejan justamente en este tipo de escalafones o de puestos o de lugares de decisión. La cuestión de la importancia que puede tener o no que sea abogada o que haya más abogados dentro de la bancada tiene que ver con que el Parlamento es, digamos, el único, vamos a decir, el único poder, el poder legislativo que puede crear normas legales, que puede crear leyes. Y eso implica que tienen que insertarse en un ordenamiento jurídico y poder interactuar con él en forma sistemática. Por lo tanto, uno puede hacer una norma que sustancialmente sea muy justa, muy razonable, muy interesante desde ese lugar, pero que al no poder tener elementos técnicos que le den la forma adecuada, posteriormente existen mecanismos de defensa que tiene el propio ordenamiento para su conservación, el más notorio, la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, que después hace que esa norma, que tal vez en lo sustantivo sea muy correcta, no pueda aplicarse en la práctica. Michelle, y respecto a estas acciones afirmativas que están contenidas en este proyecto de ley del cual vos decías soy coautora, ¿en qué consisten? ¿Qué significa? ¿Qué beneficios para la población trans considerás que hay que aprobar por ley, que son necesarias? Obviamente son las primeras medidas
y el proyecto lo que hace es hacer como una distinción entre las distintas situaciones que pueden tener las mujeres trans y los hombres trans. Principalmente cuestiones que tienen que ver con la edad, con la situación obviamente de salud y muchas veces, en muchísimos casos, con las secuelas que pudo quedar de la violencia institucional de aquellas y aquellos que vivieron lo que fueron el gobierno de facto o los primeros años de la democracia, donde todavía había muchos elementos de violencia institucional. Entonces, como existen muchas personas que por todos estos factores no pueden reinsertarse en el sistema educativo o en el mercado de trabajo, porque incluso hasta el propio mercado de trabajo sexual ya los expulsó o los está expulsando, lo que se busca es una prestación que yo llamo de sobrevivencia, que son unos 3 BPC, o sea, en buen romance, unos 11.000 pesos uruguayos mensuales, que se asignarían analizando caso a caso a través de una comisión con un sistema de trabajo muy similar al que ocurrió cuando se trató de reparar el daño de las personas destituidas y perseguidas por razones políticas, también en la época de la dictadura. Y por el otro lado, para quienes sí tienen posibilidades de reinserción, se establece, por un lado, la posibilidad de la cuota en las vacantes y los llamados públicos, que es del 1% para población trans, que todos los sistemas de becas educativas que tiene el país se disponga de los fondos, un 2% dedicado específicamente a población trans. Y por el otro lado, uno de los temas que son más delicados, principalmente en lo que tiene que ver con las construcciones identitarias y los cambios físicos, o sea, hormonizaciones, tratamientos para reasignación de sexo, cambios morfológicos, etcétera, que no solo sea obligatorio para los prestadores de salud públicos, sino que también estén obligados los prestadores de salud privados. Sí. ¿Cómo determinado contacto nos hace pensar justamente en temas que son particularmente sensibles? Porque la población LGTBI durante muchísimo tiempo tuvo problemas a la hora de enfrentarse incluso a los sistemas de salud, a los anteriores y al nuevo que se instaló a partir de 2006. Sí. ¿Cuánto se ha avanzado, particularmente en ese tema, que no es menor, porque estamos hablando, en el caso de la población trans, una población con una expectativa de vida muy reducida respecto al común denominador de los uruguayos? Sí, yo siempre planteo el mismo ejemplo porque es el que cuando hay que, tratar de graficar por qué es un grupo históricamente vulnerado o por qué se considera que está en una situación de absoluta marginalidad en su amplia mayoría. Y justamente ese factor me parece que es el más claro. Es decir, bueno, cualquier ciudadano uruguayo tiene una expectativa de vida mayor a los 70 años, mientras que la población trans tiene una expectativa de vida de 35. Que yo siempre digo, a mí me queda un año. Entonces, la cuestión es que eso lo que muestra es cómo la discriminación va actuando en forma espiral. Entonces se van uniendo y cruzando distintos elementos de discriminación. Por ejemplo, en mi caso, soy mujer, soy trans, soy obesa, soy joven. Y además, en muchos casos se suma la pobreza. Entonces va terminando siendo una situación de marginalidad. A esto sumemos la historia de vida que ocurre en el 90% de las mujeres trans que parecen cortadas por la misma tijera. O sea, a los 13, 14, 15 años se plantan ante todo su entorno social y dicen, bueno, mi sentir no tiene nada que ver con los elementos documentales o genitales que dicen que tengo el sexo masculino y que me llamo Pedro. En realidad yo me siento mujer y me llamo Brenda. Eso que generalmente lo que trae aparejado es la expulsión del seno familiar, o sea que todas las protecciones familiares se pierden. Obviamente es una mano de obra no calificada, menor de edad y estigmatizada. Va quedando por fuera del sistema educativo, va quedando por fuera del sistema sanitario porque no tiene el reconocimiento de su identidad, porque al mismo tiempo es hostigada en los centros educativos y termina acorralada, teniendo que sobrevivir y al único recurso que le queda es el trabajo sexual, con todo lo que ello apareja.
Entonces, obviamente, implica el minar tu salud, muchas veces el ni siquiera tener documentos actualizados, porque justamente, como hasta ahora obviamente ha habido un proceso de sensibilización en las oficinas públicas, pero la cuestión era de ir a una oficina pública y que te llamen por un nombre masculino, y entonces muchas personas no iban ni siquiera a renovar su cédula. No iban a un centro de salud cuando se sentían mal porque las llamaban de esa manera y les daba vergüenza. Entonces se iba generando una situación de marginación que realmente terminaba justamente perjudicando su propia vida. Michelle, seguramente no es ajeno a ti que hay mucha gente en la sociedad que se queja de las acciones afirmativas. ¿Por qué tienen que tener beneficios o privilegios los afrodescendientes en un 8% en los empleos públicos? Ahora esta reivindicación que hacen ustedes a través de este proyecto de ley que va a empezar a ser analizado, es decir, que la idea de las acciones afirmativas para colectivos específicos generan una injusticia social. Sí, yo lo que siempre planteo es lo siguiente. Nosotros sabemos, por lo menos por décadas, de una serie de situaciones de injusticia que se daban específicamente con ciertos grupos. O sea, las situaciones o los avatares que de por sí tiene que enfrentar cualquier persona, se le sumaban situaciones extra. Entonces, además de repente de la pobreza, se le sumaba el estigma. Entonces eran dobles los problemas y mucho más agudizados. Y lo que hasta ahora pasaba es que no hacíamos nada. Entonces, simplemente éramos espectadores de esa situación, nos lamentábamos de esa situación y seguíamos de largo. Entonces, lo que se proponen con las acciones afirmativas es decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para que de alguna manera sabemos que este grupo históricamente tiene este problema, que es, digamos, un problema a diferencia de los demás, es una carga más pesada, es una mochila más pesada? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y ahí tenemos dos conceptos, o igualdad de oportunidades o igualdad de resultados. Generalmente lo que a veces se propone es decir, bueno, si en los procesos de selección en realidad no se evalúan solo los méritos, sino que además se toman en cuenta muchas veces prejuicios, estereotipos, estigmas, bueno, depuremos el proceso. No nos interesa si hay más personas trans trabajando efectivamente, no nos interesa si efectivamente estudian, lo que nos interesa es si el proceso lo consideramos transparente y con eso nos conformamos. O lo que hace este proyecto es que ir un paso más, que es decir, no, tenemos que lograr resultados. Entonces, si nosotros tenemos una población que históricamente está expulsada de los sistemas educativos... ¿Estamos hablando de cuántos? ¿Cuántas? Y a ver... ¿El censo AMIDE puede ser algo de 1000 personas, un poco menos tal vez? A ver, seguramente los beneficiarios sí, porque nosotros hasta hace muy poco tiempo no contábamos con cifras oficiales. Nunca podíamos determinar el universo porque en realidad no teníamos un censo. Había como estimativos desde la sociedad civil, cuestiones preciosas. Recién ahora empezamos a contar como con cifras que nos dejan precisar hacia dónde, o a qué universo se dedican las políticas públicas. Pero terminando con lo otro, la igualdad de resultados implica llegar efectivamente a tener personas trans estudiando. Si nosotros sabemos que la mayoría de la población trans fue expulsada del sistema educativo, que nunca pudieron terminar secundaria y que eso es histórico, nosotros les podemos pedir que tengan acreditados elementos educativos en pie, igualdad con los demás. No, vamos a tener que generar becas para que puedan ponerse a la par con el resto, que actualmente no lo tenemos. Entonces hay que generar mecanismos específicos. Las distinciones con un grupo se convierten en discriminación o en injusticia cuando son arbitrarias. Cuando en realidad tienen un sustento de razonabilidad, son legítimas. Entonces, con estas acciones afirmativas se buscan distinciones legítimas. Michelle, tenemos que ir redondeando, pero cuando te presentamos como senadora Frente Amplista, estás asumiendo una banca en el lugar del senador Marcos Carámbula, pero bien, ¿cómo te definís ideológicamente? ¿Qué es Michelle, la senadora Michelle Suárez, ideológicamente?
Bueno, yo pertenezco al Partido Comunista del Uruguay. Por lo tanto, debería definirme como comunista. Pero debo reconocer que dentro de una de las razones por las cuales además yo me siento tan cómoda dentro del Partido Comunista es porque desde el comienzo, cuando se me invitó a formar parte, se me ha permitido manejarme con mucha independencia y se me ha respetado y se me ha dado un espacio de trabajo en el cual me he sentido sumamente cómoda.